10 pares de gemelos de Hollywood. Mismos rostros, destinos opuestos. Unos alcanzaron la gloria, otros cayeron en tragedias inimaginables. Quédate, porque estas historias te van a sacudir. Number 1. Mary-Kate and Ashley Olsen. Las gemelas. Olsen nacieron en 1986 y desde muy pequeñas se convirtieron en un fenómeno cultural gracias a la serie Full House. Con apenas 9 meses ya estaban frente a las cámaras, conquistando al público con sus sonrisas idénticas y su carisma natural. Durante los años 90, construyeron un verdadero imperio. Películas familiares, productos con su nombre y millones de niñas que querían ser como ellas. Eran el sinónimo de éxito adolescente en Estados Unidos. Pero lo que parecía un cuento de hadas escondía grietas profundas. Mary-Kate comenzó a luchar con trastornos alimenticios y adicciones. Una batalla silenciosa que estalló en los tabloides cuando ingresó en rehabilitación. Mientras tanto, Ashley decidió alejarse poco a poco de las cámaras, buscando una vida más reservada. Lo que para una fue la puerta al sufrimiento, para la otra significó un retiro estratégico del ojo público. El clímax llegó cuando los medios convirtieron la fragilidad de Mary-Kate en un espectáculo cruel. Fotografías de su extrema delgadez, rumores de sobredosis, titulares sin piedad. La industria que las había encumbrado parecía devorarlas. Con el tiempo, ambas se refugiaron en el mundo de la moda y construyeron la marca The Row, un símbolo de sofisticación y lujo. Sin embargo, la huella de aquel contraste quedó grabada. 2 hermanas idénticas, una marcada para siempre por la tragedia mediática y la otra convertida en ejemplo de discreción. Un recordatorio de que el éxito temprano puede transformarse en una carga insoportable. Number 2. Dylan and Cole Sprouse. Dylan y Cole Sprouse, nacidos en 1992, se convirtieron en los gemelos favoritos de Disney con la serie The Sweet Life of Zack and Cody. Su humor inocente y sus ocurrencias hicieron reír a toda una generación. Durante años, fueron la pareja dorada de la televisión infantil, el espejo perfecto de complicidad y diversión. Pero cuando la adolescencia quedó atrás, sus caminos comenzaron a separarse. Cole eligió profundizar en la actuación, estudió arte dramático y regresó a la fama mundial con su papel en Riverdale. Dylan, en cambio, se cansó de la presión de Hollywood y decidió alejarse, explorando otros caminos como la producción de cerveza artesanal y proyectos mucho más independientes. El momento decisivo llegó cuando los fanáticos se dieron cuenta de que uno seguía brillando en la alfombra roja mientras el otro desaparecía casi por completo del radar mediático. Los mismos niños que crecieron juntos frente a la cámara ahora representaban 2 destinos opuestos. Uno perseguido por flashes, el otro por un anonimato buscado. Este contraste no se tradujo en un escándalo doloroso, pero sí en una lección poderosa. Incluso bajo la misma genética y la misma fama inicial, cada individuo traza su propio destino. Hollywood puede encumbrar a uno y dejar en la sombra al otro. Number 3. Benji and Joel Madden. Benji y Joel Madden, nacidos en 1979, irrumpieron en la escena musical con su banda Good Charlotte a comienzos de los años 2000. Con un estilo punk rock juvenil y letras rebeldes, los gemelos se convirtieron en la voz de toda una generación de adolescentes inconformes. Juntos compartieron escenarios, giras internacionales y la euforia de los fans que los veían como un solo corazón latiendo al ritmo de la música. Pero mientras la fama crecía, la vida personal de cada uno comenzó a mostrar diferencias drásticas. Joel encontró estabilidad al casarse con Nicole Richie y formar una familia que se convirtió en ejemplo de serenidad dentro del mundo del espectáculo. Benji, en cambio, se sumergió en excesos, fiestas interminables, escándalos amorosos y una imagen de chico malo que lo alejaba de la paz que su hermano había alcanzado. El punto más oscuro se dio cuando la prensa comenzó a publicar con frecuencia sobre las borracheras y relaciones fallidas de Benji,
pintando un retrato de autodestrucción en contraste con la madurez de Joel. Dos hermanos, dos caras de la misma moneda. La estabilidad frente al descontrol. Con el tiempo, ambos siguen ligados a la música. Pero el eco de aquel contraste aún resuena. La historia de los Madden recuerda que ni siquiera la complicidad de la sangre puede garantizar que dos destinos idénticos caminen en la misma dirección. Number 4. Aaron and Shawn Ashmore. Los gemelos canadienses. Aaron y Shawn Ashmore, nacidos en 1979, conquistaron a miles de fans gracias a sus papeles en series icónicas como Smallville y películas de acción y ciencia ficción. Con rostros casi indistinguibles, su carrera parecía destinada a un éxito compartido, un dúo inseparable dentro del universo televisivo norteamericano. Sin embargo, las oportunidades en Hollywood no siempre se reparten de forma equitativa. Mientras Shawn continuaba apareciendo en producciones relevantes y mantenía una presencia constante en pantalla, Aaron empezó a desaparecer poco a poco del radar mediático. Los proyectos disminuyeron y su nombre dejó de sonar con fuerza. El clímax de esta historia no fue un escándalo estridente, sino el lento silencio de una carrera que se apaga. Para los fans, resultó sorprendente ver a uno de los hermanos mantenerse vigente, mientras el otro era olvidado casi por completo por la industria que alguna vez los había celebrado a ambos. La ironía de su historia es clara. La misma genética, la misma vocación, pero destinos totalmente distintos. Una lección dolorosa sobre cómo Hollywood puede encumbrar a uno y dejar invisible al otro, incluso cuando comparten el mismo rostro. Number 5. Tia y Tamera Mowry. Tia y Tamera Mowry, nacidas en 1978, marcaron a toda una generación con la comedia Sister, donde mostraban no solo su talento, sino también la complicidad natural de dos gemelas que parecían inseparables. Durante los 90 se convirtieron en referentes para la juventud afroamericana en Estados Unidos, íconos de una televisión que buscaba diversidad y frescura. Con el paso del tiempo, sus caminos empezaron a diferenciarse. Tia continuó ligada al mundo de la actuación y encontró estabilidad en papeles televisivos y en su vida familiar. Tamera, en cambio, enfrentó periodos de fuerte depresión y se vio envuelta en tensiones públicas relacionadas con su matrimonio y sus opiniones políticas, lo que la colocó en el centro de controversias mediáticas. El clímax llegó cuando la prensa explotó sus momentos más vulnerables. Entrevistas donde confesaba su lucha contra la ansiedad, titulares que cuestionaban sus decisiones personales. Mientras una seguía siendo símbolo de constancia, la otra luchaba por mantener el equilibrio emocional frente a un público que no perdona. Su historia revela que la fama no protege de los demonios internos. Aunque ambas compartieron la misma cuna y la misma fama inicial, la vida les enseñó que el éxito y la estabilidad no siempre llegan en pareja, incluso para las gemelas más queridas de la televisión. Number 6. Giovanni and Marisa Ribisi. Los gemelos. Giovanni y Marisa Ribisi nacieron en 1974 y desde jóvenes se lanzaron a conquistar Hollywood. Giovanni destacó con papeles memorables en películas como Saving Private Ryan, convirtiéndose en un actor de carácter respetado por la crítica. Marisa, por su parte, también buscó su espacio como actriz y más tarde como diseñadora de moda, compartiendo durante un tiempo los reflectores con su hermano. Sin embargo, la balanza se inclinó pronto hacia un destino desigual. Giovanni logró mantenerse en el radar de grandes directores y producciones, mientras Marisa fue desapareciendo de la pantalla grande. Sus intentos de mantener la atención mediática se vieron opacados por la fuerza del nombre de su hermano. La situación se volvió más evidente cuando los tabloides comenzaron a señalar la diferencia. Uno acumulaba reconocimientos y contratos, mientras la otra parecía quedar relegada a notas secundarias o a ser mencionada únicamente como la hermana de Giovanni. La paradoja de los Ribisi demuestra cómo Hollywood puede convertir a un gemelo en estrella y al otro en sombra. Dos talentos que nacieron juntos, pero que la industria separó cruelmente.
recordándonos que en el espectáculo no todos reciben la misma luz. Number 7. Nicholas Brendon and Kelly Donovan. Nicholas Brendon y Kelly Donovan nacieron en 1971 y, aunque idénticos en apariencia, eligieron caminos distintos dentro del mismo universo televisivo. Nicholas alcanzó fama internacional con su papel de Xander Harris en la serie de culto Buffy the Vampire Slayer, convirtiéndose en uno de los rostros más queridos de la pantalla chica durante los años 90. Kelly, en cambio, tuvo apariciones menores y prefirió mantenerse detrás de escena, alejado de los grandes reflectores. Pero la caída de Nicholas fue tan estrepitosa como su ascenso. Tras el final de la serie, comenzó a luchar contra el alcoholismo y la depresión. Lo que debería haber sido el inicio de una sólida carrera, terminó convirtiéndose en un descenso marcado por múltiples arrestos, rehabilitaciones fallidas y titulares que mostraban su rostro cansado, muy lejos del carismático joven de la televisión. El clímax llegó cuando, en repetidas ocasiones, fue detenido por violencia doméstica y robos menores. Los medios lo señalaron como un ejemplo más de estrella caída, mientras Kelly, invisible para la prensa, llevaba una vida discreta y libre de escándalos. Dos hermanos idénticos, uno devorado por los demonios de Hollywood y el otro casi olvidado, pero en paz. La lección que deja su historia es cruel. La fama puede abrir puertas, pero también destruir cuando no hay apoyo ni estabilidad emocional. En el espejo de Nicholas y Kelly se refleja la fragilidad de un destino compartido que terminó en caminos totalmente opuestos. Number 8. Charlie and Craig Reid. Charlie y Craig Reid, nacidos en Escocia en 1962, alcanzaron la gloria como dúo musical de Proclaimers, gracias a su éxito mundial I'm Gonna Be 500 Miles. Su estilo auténtico y su inconfundible acento escocés los convirtió en fenómenos globales durante los años 80, llevando la música de su país a escenarios internacionales. Sin embargo, detrás de esa aparente unión indestructible, la vida empezó a marcar diferencias. Charlie continuó disfrutando del arte y de los escenarios, manteniendo un equilibrio personal. Craig, por el contrario, comenzó a luchar contra problemas de salud y episodios de crisis emocionales que afectaron su rendimiento y lo llevaron a retirarse de varias presentaciones en vivo. El clímax de esta historia se dio cuando las giras debieron cancelarse y los fans comenzaron a especular sobre el futuro del dúo. El contraste era evidente. Un hermano seguía de pie bajo las luces, mientras el otro se enfrentaba a sombras internas que limitaban su talento. La ironía de los Reid es devastadora. La canción que prometía recorrer 500 millas juntos se convirtió en símbolo de un trayecto desigual. La fama mundial no pudo evitar que uno de ellos cargara con un peso invisible que lo apartó del camino. Number 9. Jonathan and Drew Scott. Jonathan y Drew Scott, nacidos en 1978 en Canadá, conquistaron el mundo de la televisión con su exitoso programa Property Brothers. Su carisma, humor y talento para transformar casas en hogares de ensueño los convirtieron en figuras queridas en más de 100 países. A primera vista, parecían la imagen perfecta del trabajo en equipo y de los gemelos que lo comparten todo, desde la fama hasta la fortuna. Pero detrás de esa fachada de éxito conjunto, la vida personal de cada uno tomó rumbos muy distintos. Drew encontró estabilidad en su matrimonio con Linda Phan y se convirtió en símbolo de un amor sólido y transparente ante las cámaras. Jonathan, en cambio, se vio envuelto en una serie de turbulencias sentimentales, incluyendo un divorcio doloroso y posteriores romances que alimentaron titulares de prensa rosa. El clímax se produjo cuando los medios comenzaron a cuestionar si la vida amorosa de Jonathan amenazaba con opacar la impecable imagen de la marca que ambos habían construido. Mientras Drew proyectaba armonía y equilibrio, Jonathan se convertía en protagonista involuntario de especulaciones y escándalos que contrastaban con el brillo televisivo del dúo. La historia de los Scott revela que ni siquiera el éxito compartido puede garantizar la misma estabilidad emocional. Dos gemelos,
un mismo programa global. Pero tras las cámaras, destinos tan diferentes como los hogares que transforman en la pantalla. Number 10. Scarlett and Hunter Johansson. Scarlett y Hunter Johansson nacieron en 1984 en Nueva York. Ella se convirtió en una de las actrices más reconocidas y exitosas de su generación. Estrella de grandes producciones como Lost in Translation y el universo Marvel, donde encarnó a la inolvidable Viuda Negra. Su rostro y su talento la elevaron a la cima de Hollywood, siendo considerada una de las artistas mejor pagadas y más influyentes del mundo. Hunter, en cambio, aunque también incursionó en la actuación en su juventud, nunca logró el mismo impacto. Con el tiempo se alejó de los sets y buscó su lugar en la política y el activismo, luchando por causas sociales en lugar de perseguir la fama. Mientras Scarlett iluminaba las alfombras rojas, Hunter quedaba en el anonimato, reconocido solo como el hermano de Scarlett Johansson. El contraste alcanzó su punto máximo cuando Scarlett fue nominada al Oscar y celebrada globalmente, mientras Hunter era visto en apariciones públicas esporádicas, muchas veces a su lado, pero sin protagonismo propio. La diferencia entre ellos parecía un recordatorio cruel de cómo la industria elige a quién elevar y a quién ignorar. El caso de los Johansson muestra que la genética no asegura destinos similares. Dos gemelos idénticos en origen, pero con carreras que se bifurcaron radicalmente. Una se convirtió en leyenda de Hollywood, el otro quedó en las sombras de la historia. Number 11. James and Oliver Phelps. James y Oliver Phelps, nacidos en 1986 en Inglaterra, se convirtieron en íconos mundiales al interpretar a los gemelos Weasley en la saga de Harry Potter. Durante una década vivieron el sueño de millones, creciendo frente a la cámara y conquistando a un público que los veía como los inseparables bromistas de Hogwarts. Pero cuando la magia terminó, la realidad fue menos brillante. James intentó continuar su carrera actoral, aunque el peso de su personaje lo perseguía en cada audición. Oliver, en cambio, optó por un perfil más discreto, participando en convenciones y proyectos independientes, lejos de la presión de Hollywood. El contraste quedó claro con el paso de los años. Uno todavía buscaba nuevas oportunidades bajo los reflectores, mientras el otro aceptaba la fama como un recuerdo, un legado imposible de repetir. Para los fans, los Phelps siguen siendo un símbolo entrañable, pero para la industria son apenas ecos de un fenómeno ya pasado. La historia de los gemelos Phelps revela la paradoja de Hollywood. La gloria puede llegar temprano, pero no siempre se prolonga. Lo que alguna vez fue magia eterna terminó siendo un destino desigual, marcado por la nostalgia. Number 12. Barbara and Jenna Bush. Barbara y Jenna Bush, nacidas en 1981, crecieron bajo la mirada del mundo cuando su padre llegó a la presidencia de Estados Unidos. Simbólicas de la juventud en la Casa Blanca, se convirtieron en figuras constantes de la prensa y en ejemplo de cómo incluso la política genera celebridades. Pero la exposición no fue igual para ambas. Bárbara eligió un perfil bajo, dedicándose a causas humanitarias y evitando titulares. Jenna, en cambio, protagonizó escándalos por consumo de alcohol siendo menor de edad y fue perseguida por paparazzi durante años, convertida en sinónimo de fiesta y exceso. El contraste fue evidente. Mientras una cultivaba la imagen de sobriedad, la otra alimentaba portadas sensacionalistas. Con el tiempo, Jenna reconstruyó su vida como presentadora de televisión, pero la huella de aquellos episodios quedó marcada en la memoria pública. La historia de las gemelas Bush refleja cómo, incluso en familias poderosas, los destinos pueden bifurcarse, una bajo el signo de la discreción, otra atrapada en el ojo del huracán mediático. Number 13. Jon and Dan Heder. Jon Heder saltó a la fama en 2000 con la comedia Napoleon Dynamite, película que lo convirtió en un icono de la cultura pop. Lo que pocos sabían es que tenía un gemelo, Dan, que también compartía talento artístico pero eligió un camino diferente. Mientras Jon disfrutaba de alfombras rojas,
y contratos en Hollywood, Dan se volcó a la animación digital y al trabajo detrás de cámaras. Sus aportes fueron valiosos, pero invisibles para el gran público, que solo reconocía a su hermano como la estrella. El contraste se volvió doloroso cuando John quedó encasillado en personajes excéntricos y su fama disminuyó, mientras Dan permanecía en la sombra, ajeno al fulgor pero también protegido de la caída. Los hermanos Heather muestran cómo la misma pasión puede conducir a destinos opuestos, uno recordado por un papel inolvidable, el otro casi anónimo, aunque parte esencial de la misma historia. Number 14. Ashton en Michael Kutcher. Ashton Kutcher, nacido en 1978. Alcanzó la fama mundial gracias a That 70's Show y más tarde como protagonista de películas de Hollywood y exitoso empresario tecnológico. Su rostro apareció en alfombras rojas, campañas publicitarias y hasta llegó a ser uno de los actores mejor pagados de la televisión con Two and a Half Men. Para millones, Ashton encarna el sueño americano: talento, fortuna y notoriedad. Pero pocos saben que tiene un hermano gemelo, Michael Kutcher, cuya vida tomó un rumbo muy distinto. Desde niño enfrentó serios problemas de salud, un diagnóstico de parálisis cerebral y más tarde, la necesidad de un trasplante de corazón. Mientras Ashton brillaba en la pantalla grande, Michael luchaba contra enfermedades y limitaciones físicas que lo alejaron para siempre del mundo del espectáculo. El contraste se volvió evidente cada vez que aparecían juntos en entrevistas. Uno perseguido por flashes y éxito, el otro convertido en ejemplo de superación silenciosa. Michael dedicó su vida a la defensa de personas con discapacidades, convirtiéndose en portavoz y activista, lejos del glamour pero con un propósito profundo. La historia de los gemelos Kutcher demuestra que incluso con el mismo origen, los destinos pueden ser radicalmente distintos. Uno bajo la gloria de Hollywood, el otro enfrentando la fragilidad de la vida y transformándola en una misión de ayuda a los demás. Number 15. Linda and Leslie Hamilton. Linda Hamilton alcanzó fama eterna como Sarah Connor en Terminator, convirtiéndose en una de las heroínas más icónicas del cine de acción. Su gemela Leslie, enfermera de profesión, vivió lejos de Hollywood, aunque llegó a participar como doble en escenas de la saga. El contraste fue inmenso. Mientras Linda era celebrada como estrella mundial, Leslie dedicaba su vida a la medicina y al anonimato. Pero la tragedia golpeó en 2020, cuando Leslie murió repentinamente, dejando a Linda devastada. El clímax de esta historia no fue un escándalo mediático, sino la pérdida personal de una hermana que siempre había estado a su lado en silencio. El cine inmortalizó a Linda, pero la vida le arrebató a su gemela de manera inesperada. La historia de las Hamilton muestra que incluso en la cúspide de la fama, ninguna gloria protege del dolor más íntimo. Perder a quien comparte no solo tu sangre, sino también tu reflejo.